Damos inicio en este momento a nuestro webinar ¿Cómo evaluar la factibilidad de un proyecto de automatización? Será dictado por Alejandro de Luca y Ricardo Sea Carrasco. Alejandro tiene máster en Administración de Negocios, actualmente es CFO de Latam y Country Manager en Chile. Cuenta con más de 10 años de experiencia en administración, finanzas, tecnología de la información y administración de proyectos y recursos humanos. Cuenta con más de 20 años en el sector logístico. Ricardo es actualmente consultor logístico en la oficina de Chile, cuenta con más de 12 años de carrera profesional, ha liderado proyectos de diseño e implementación de centros de distribución, desde la consultoría logística con revisión de los datos y análisis de procesos hasta la definición de requerimientos de sistemas. Muchas gracias por su participación. Bienvenidos. Eh, Ricardo, Alejandro, ¿me escuchan? Sí, ahora escuchamos bien. Ahora sí escuchamos bien. Hola, buenos días a todos. Muy buen día a todos. Ok, Días. tuvimos algunos problemas técnicos al principio, pero iremos subsanando a medida que avanza este webinar. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro de Lucas, soy el gerente de finanzas para la región de SDI. Y junto con Ricardo Sea vamos a presentarles el webinar de cómo evaluar la factibilidad de un proyecto de automatización. La razón de este webinar es porque todos nos hemos visto en la necesidad de presentar mejoras a proyectos o a áreas de la empresa, y no hemos tenido en algunos casos las herramientas de poder expresar los beneficios que estas mejoras pueden causar. Por ello vamos a presentar esto en dos partes. La primera parte es cómo vamos a obtener una evaluación operacional de una implementación de un sistema de automatización, y la segunda parte es cómo evaluamos desde el punto de vista financiero esta actividad. Joana, ¿me das la presentación? Ok. Denme un segundo para ver qué pasó acá. Ok, ahora sí. El temario para hoy, tal como les comentaba, lo vamos a dividir en dos partes. Ricardo va a comenzar con la exposición de cómo evaluar la factibilidad operacional de implementar automatización en un centro de distribución, y luego haremos la parte financiera, donde explicaremos unos conceptos básicos y desarrollaremos un proyecto con las 4 herramientas fundamentales para tomar decisiones financieras de inversión. Finalmente terminaremos con un sondeo y finalizará la sesión de este webinar.
Pero antes comentarles un poco de quiénes somos. SDI es una empresa americana con sede en California y tenemos oficinas en 6 países en Latinoamérica. Contamos con más de 40 años en el diseño, implementación y soporte de automatización mecanizado y robotizado de centros de distribución. Contamos con el abanico completo de soluciones para la industria. Estos son algunos de nuestros clientes, lo que ustedes pueden ver en nuestra página web, en www.sdi.com. Joana. Te escucho. Ya Ricardo tiene el mando. Perfecto. Bueno, comenzamos ahora, como les indicaba Alejandro, con la primera parte que está enfocada en la evaluación de factibilidad operacional de la automatización de centros de distribución. ¿Ya? En esta parte, en esta ocasión, ¿cierto?, nos vamos a enfocar en dar pautas prácticas y sencillas de cómo evaluar la factibilidad de un proyecto de automatización. A menudo, quienes cumplen el rol de gerentes de centro de distribución sienten que su operación necesita crecer en términos tecnológicos, pero se ven enfrentados a que la organización les exige para invertir ciertos parámetros o que se cumplan ciertos requisitos o chequeos de factibilidad. Y en esta ocasión, justamente, vamos a ahondar en esos puntos. Por una parte, al interior del centro de distribución podemos identificar varias tareas típicas que se dan frecuentemente, ¿ya? Como pueden ver ahí, tanto desde el punto de vista de la planificación, como son tareas administrativas, tareas también asociadas al desplazamiento de los productos, como vendría siendo, ¿cierto?, la recepción o el transporte de los distintos ítems para llegar a las zonas de preparación, o un montón de tareas de índole de desplazamiento de los productos y también otras tareas asociadas al ordenamiento de los productos dentro de los pedidos, ¿ya? En general, todas las tareas que se repiten frecuentemente en la operación son susceptibles de automatizar. Ahora bien, el que aparentemente se repitan siempre en la operación diaria, de la misma manera, no necesariamente a un nivel de detalle, son tan similares. Por ejemplo, se pueden diferenciar en cuanto a el tipo de material que estamos moviendo, las dimensiones del material. Quienes conocen la operación de cerca se podrán dar cuenta que en parte del proceso se necesitan mover ítems pequeños, ¿ya? Ítems que vienen dentro de algunas cajas máster, o bultos de mayor tamaño, como pueden ser las mismas cajas, o bultos de distintas dimensiones, bultos con formas irregulares, o bultos ideales con cajas cúbicas, ¿ya? Y también podemos encontrar movimiento de materiales paletizados o movimientos de materiales que se almacenan en estructuras tipo cantilever. Existen, si bien las tareas, como les indicaba, se pueden repetir y pueden ser tareas bastante típicas, tanto de movimiento de materiales, a nivel de detalle no son todas exactamente iguales. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque lógicamente cuando hablamos de maquinaria, la maquinaria se diseña específicamente
bajo ciertos parámetros físicos, de tamaño, de forma de los productos, y lógicamente existen distintas maquinarias para distintos tipos de productos. Por lo tanto, cuando nosotros nos ponemos a revisar las distintas tareas que existen dentro de un centro de distribución, que son bastante típicas por lo demás, los que conocen este tipo de operación, cuando ya vamos al nivel más de detalle, nos encontramos con diferencias de ese estilo, y eso es sumamente importante tenerlo claro y tenerlo catalogado desde el inicio de la concepción del proyecto. ¿Ya? Ahora bien, en línea con lo que les decía anteriormente, en el aspecto tecnológico hay muchos desarrollos que ya están disponibles para automatizar centros de distribución. Abordan una enormidad de tareas típicas, pero por lo general todos estos automatismos no siempre su implementación resulta económicamente viable. Es decir, dentro de una operación, para que se dé esta viabilidad, ¿cierto? La incorporación de la mecanización tiene que generar un beneficio a la organización, vale decir, ahorro de costos operacionales. ¿Ya? Ahora, dado que la factibilidad en términos de existencia de la tecnología está, ahora tenemos que ver realmente en función del tamaño de nuestra organización, en términos de flujo, en términos de movimiento de materiales, cantidad de unidades por hora, cantidad de bultos por hora, ¿dónde nos enfocamos? Y la receta más sencilla, digamos, para poder explicar este análisis de factibilidad, pasa por lo siguiente: ¿dónde tenemos que empezar? En general, los proyectos de automatización son progresivos. O sea, comenzamos automatizando ciertas tareas, y de ahí, digamos, una vez que tenemos estabilizado el proceso automatizado de esas tareas, empezamos a abordar otras tareas. Lo hacemos de manera progresiva. Es lo más recomendable. ¿Ya? ¿Y por dónde empezar? Lógicamente, lo más recomendable es empezar a automatizar las tareas o los procesos, mejor dicho, que son cuellos de botella dentro de nuestra operación. Esos procesos tenemos que enfocarnos en ellos y hacer todas las mediciones respectivas para ver cuánto es el flujo que necesitamos actualmente, si es que nosotros desbloqueamos ese cuello de botella, a cuánto flujo vamos a poder aumentar o apuntar, más bien dicho, cuál es el flujo que nosotros esperamos una vez que desbloqueamos ese cuello de botella, cuánto es en el fondo las horas hombre que están destinadas tanto en ese proceso como en los procesos que están aguas arriba y aguas abajo del mismo, ¿ya? De manera tal que con esta información, como podamos elegir cuál va a ser el punto con que vamos a iniciar este proceso de automatización, y en el fondo cuánto es lo que nosotros vamos a poder mejorar la productividad de ese proceso. Como pueden ver ahí a la derecha de la slide, para cada uno de los procesos hay un sinnúmero de tecnologías disponibles ya. Por ejemplo, lo que es para la parte de planificación, lo más típico que no podemos encontrar son los software de planificación, tanto el WMS, que se enfoca en todo lo que es la gestión del centro de distribución,
Y también tenemos el WSS, que es finalmente cuando mecanizamos esto, el software que gestiona a nivel de maquinaria y de control de los sistemas, ¿ya? Esa tecnología existe, está disponible y nos apoya en los procesos de planificación. Tanto en el proceso de recepción, por ejemplo, podemos tener distintos transportadores o conveyors. Tenemos AGV, tenemos portales de escáner. En el mundo del almacenamiento tenemos distintas tecnologías de ASRS, o sea, tenemos almacenes totalmente automáticos que pueden manejar pallets, pueden manejar cajas, ¿ya? Hay distintos tipos de almacenamientos automáticos que algunos apuntan a mejorar muy fuertemente la densidad de almacenamiento y no tienen una selectividad tan alta, y otros están apuntados a la selectividad de los productos, o sea, poder llegar rápidamente a cada uno de los productos y poder extraerlos de manera específica sin tener que generar movimiento o hacer espacio para sacar esos productos. En lo que es tanto selección y preparación de pedidos, tenemos también un sinnúmero de maquinarias, hay estaciones de picking, hay brazos robóticos para ciertos propósitos. También en lo que es el mundo del etiquetado, el mundo digamos, de la parte de embalaje, tenemos sistemas de etiquetado automático, también hay sistemas de armados de cajas o sistemas que facilitan o que automatizan todo lo que es el proceso de empaquetado y etiquetado del producto, o bien para todo lo que es el mundo de la clasificación y armado de pedidos, tenemos distintos tipos de sorters o clasificadores, ¿ya? Tanto clasificadores de unidad, clasificadores de bulto, tenemos el sistema de los pouch sorters, que son en el fondo también clasificadores de unidad, que manejan, digamos, un orden de secuencia de los productos, ¿ya? Y también para todo el proceso de clasificación tenemos sistemas semiautomáticos que tienen que ver con asistencia, ya sea asistencia por luces o incluso también se me olvidó mencionar en la parte de selección de los distintos productos, tenemos equipos que asisten por voz, ¿no? Todo lo que es en la línea del voice speaking, ¿cierto? Todo esto, hay un sinnúmero de tecnologías que podemos utilizar, digamos, que están disponibles para automatizar, pero finalmente la clave del éxito del proyecto no está en colocar más tecnología y colocar distintos tipos de maquinaria todos juntos y automatizar cada punto de nuestro centro de distribución, sino más bien es focalizar en lo que realmente va a permitirnos ser más eficientes en términos de productividad y eficientes también en términos de uso del recurso, o sea, en términos de a la menor inversión posible alcanzar la mayor eficiencia. Ahora les voy a mostrar un par de ejemplos donde nosotros vemos en la distribución típica de un centro de distribución el manejo de las horas hombre, que es lo más evidente en cuanto a cuando uno se plantea un proyecto de automatización. Lo primero que piensa es en hacer eficiente, en bajar el consumo de horas hombre de los procesos.
¿ya? Y hacer, de fondo, hacer la misma producción que requiere la organización, utilizando el menor recurso humano o la menor cantidad de horas. Eso es lo típico a que nos vemos enfrentados generalmente en la evaluación de los proyectos de automatización. Y para ello, como se muestra en el ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es la medición en qué se invierten las horas hombre del centro de distribución de esta organización, ¿cierto? En el momento actual, en la partida del proyecto. Y aquí, por ejemplo, tenemos una distribución típica de las distintas tareas, o sea, las horas hombre enfocadas en las distintas tareas dentro del centro de distribución. Y podemos ver que en general la tarea que más demanda horas hombre como proceso es todo lo que está asociado al picking, a la ida a buscar de los productos para armar los distintos pedidos, ¿cierto? Pero no basta solamente con tener claridad en que el picking es la tarea o en el fondo es un grupo de tareas, el proceso que más demanda horas hombre, sino que también tenemos que ir al interior de esa tarea. En realidad, a nuestros operarios de picking, en qué ocupan más su tiempo, qué es lo que les demanda más tiempo. Y cuando somos capaces de medir eso, probablemente nos vamos a dar cuenta de algo muy parecido a lo que aparece en la gráfica de la derecha abajo, que es dentro de las tareas de picking tenemos procesos de búsqueda, procesos de extracción propiamente tal, y tenemos desplazamientos. ¿No? Desplazamientos. Vale decir, el operario, según este ejercicio que hicimos, cada vez que ejecuta una tarea de picking, invierte más del 50% de su tiempo en desplazarse desde el punto donde parte su recorrido hasta la ubicación donde está almacenado el producto y regresar a la ubicación donde va a ser la consolidación del pedido. Entonces, esta realidad, como les digo, una realidad bastante estándar. Sin embargo, hay variaciones respecto de el tipo de industria. O sea, tenemos industrias como las de consumo masivo, donde básicamente son industrias que manejan muy pocos SKU, muy pocos productos en orden de cientos, cuando son fábricas digamos, fabricantes de algún tipo, alguna línea de productos que distribuyen a nivel regional o nacional. En cambio, por ejemplo, tenemos también la industria del retail, donde tenemos una gama muy alta de SKU distintos, entre 50.000 y 100.000 SKU, dependiendo del tamaño del retail, donde obviamente las realidades son muy distintas, porque en una parte vas y extraes lo que es consumo masivo, extraes una gran cantidad de productos y después vas a una zona y los desglosas en los distintos destinos, porque generalmente eso se repite en varios de los pedidos, o en el caso, por ejemplo, de la realidad del e-commerce, que es justamente todo lo contrario, es un sinnúmero de pedidos, son generalmente muchos pedidos, sobre un universo muy grande también de productos distintos,
Por lo tanto, la tarea específica de ir a buscar y ir a armar el producto, las complejidades se traspasan. Por un lado, la complejidad en las industrias de consumo masivo es la complejidad de ir a buscar el producto no es muy alta, ¿ya? Y ahí es donde lo que hay que manejar, ¿cierto? Es el tema de la rotación y el ordenamiento del almacén, y probablemente en ese aspecto nuestra automatización probablemente tenga que partir justamente por el lado del almacenamiento, ¿ya? O sea, donde está, como les decía en las slides anteriores, todo lo que es la línea de ASRS y sistemas de almacenaje que permiten, digamos, llevar el producto automáticamente desde una posición de almacenaje a una estación de trabajo, que se conoce como goods to person. En ese tipo de industrias lo que tenemos que cuidar justamente y analizar en detalle es el tipo de rotación que tienen los productos, la organización dentro del centro de distribución y elegir el tipo de almacenaje adecuado y la forma de y automatizar eso y gestionar eficientemente eso. Y por otro lado, tenemos todo el mundo de lo que es el retail, las líneas de e-commerce y todo ese tipo de negocios donde tenemos que tener mucho ojo con el concepto de la comunalidad, ¿ya? O sea, cuánto los productos, a dónde, cuán popular es el producto, cuán popular, perdón, es un producto dentro de una lista grande de pedidos, y en base a eso definir una buena estrategia de picking, ¿ya? Hay ocasiones donde la automatización va, por ejemplo, por asistir la búsqueda y selección del producto, como es el caso de lo que son el sistema de voice picking, por ejemplo. O hay otras ocasiones donde hay una comunalidad un poquito más elevada y lo que conviene finalmente es hacer un picking en batch y la mecanización o la automatización, perdón, enfocarla en lo que es la distribución de ese batch, donde tenemos toda la línea de sorter, tanto sorters de unidad como sorters de bultos, y lógicamente una inversión en un buen clasificador automático puede rentar mucho más que una inversión en un almacén automático. Entonces, en función de lo que son los perfiles de pedido y lo que son ¿cierto? Los tipos de industria y el tipo de movimientos que se da al interior del centro de distribución, eso nos va a dar finalmente luces de dónde o dónde se recomienda iniciar el proceso de automatización. Esto es, como les decía, con respecto a lo que son ejemplos de cómo en distintas industrias, en distintas realidades, necesitamos enfocar la mecanización o iniciar el proceso de mecanización en puntos del proceso distintos, del proceso logístico. Ahora, ¿cierto? Vamos a ver un aspecto que es súper importante y que engancha con lo que es la justificación del proyecto. Sabemos ya, o les comentaba, que finalmente todos los procesos del centro de distribución son susceptibles de mejorar y de automatizar.
pero para poder hacer esta inversión atractiva, digamos, para la organización, tenemos que ver cómo la justificamos en términos de económicos, dónde conseguimos los ahorros, dónde podemos finalmente bajar los costos con los procesos de automatización. Y lo primero que se viene a la mente y lo más típico dentro de este proceso, ¿cierto?, de planteamiento de automatizaciones es en la baja en los costos de personal, donde lógicamente esa baja va por un lado a aumentar la productividad y por otro lado hacer el mismo trabajo en menos horas, por lo tanto reducir todo lo que es horas extra y finalmente cantidad de horas del proceso. Pero esto podríamos decir que si bien en la mayoría de los procesos o la mayoría de los análisis, perdón, es lo más importante, lo más relevante, existe un sinnúmero de otros beneficios que podemos obtener al mecanizar un proceso, al automatizar un proceso, que generalmente, si no son analizados en profundidad o si no son considerados en la evaluación económica, el proyecto de automatización podría verse en términos económicos, financieros, menos atractivo y finalmente podría no darse el ok o no ser aparentemente factible en términos económicos, en tanto que sí lo es. Lo que pasa es que no se han evaluado todos los beneficios que trae. Y dentro de esos beneficios, acá tenemos algunos listados como, por ejemplo, lo que son la reducción de mermas. Desde el tema de los vencimientos, ya sea porque no hay un sistema adecuado de gestión de la bodega y tenemos lotes o productos que se nos están venciendo porque no se está respetando adecuadamente el FEJO, porque no están accesibles o la exactitud del inventario no es la adecuada. Y otras mermas que tienen que ver, por ejemplo, con hurtos, porque en el fondo, o diferencias de inventario, porque está el producto sensible, están muy accesibles a la operación, muy fácil llegar a ello, o también otros productos que se dañan producto del mal almacenamiento. Por un lado, eso es lo que es merma. Por otro lado, también tenemos lo que es aumento de las horas de disponibilidad. O sea, a diferencia de los operarios, como las máquinas no se cansan, por lo tanto, podríamos eventualmente pensar en una operación mucho más extensa y atender a nuestros distintos clientes en horarios que actualmente la operación basada 100% en personas, por ejemplo, no lo permite. También tenemos un tema de los errores del proceso. Hay un sinnúmero de errores en el proceso que muchas veces la automatización corrige y estos errores tienen costos asociados, como por ejemplo el costo de pérdida de venta, ¿ya? Porque el cliente está descontento con que llegó un producto que no era el que pidió, que no se cumplió el plazo de entrega, llegó incorrecto y después el producto que él requería llegó a destiempo. Y también todo lo que es la logística inversa por el tema de las devoluciones, etc. O sea, ahí también hay un importante foco que se puede mejorar respecto a la operación completamente manual con procesos automáticos. También, como les mencionaba, en lo que es almacenaje, tenemos un tema de densidad. En general, los almacenes automáticos requieren pasillos mucho más angostos, incluso algunos ni siquiera requieren pasillos, algunos sistemas.
Entonces, este tipo de configuración permite aumentar la densidad del almacenaje y por ende nos permite comprar o alquilar muchos menos metros cuadrados. Y también, lógicamente, nos permite que los trayectos para ir a buscar el producto o los recorridos de la máquina para extraer el producto sean menores y, en consecuencia, los tiempos también de preparación sean menores. ¿Sí? El aumento de densidad también es un factor a considerar cuando estamos evaluando los beneficios del proyecto. Y ya cuando pensamos en una escala de automatización mucho mayor, donde podemos tener una operación prácticamente sin personas, hay otros ahorros también que se pueden considerar, por ejemplo, lo que es todo lo que es el confort y los distintos servicios que se le dan a los operarios que trabajan en esa zona, como es la iluminación, la climatización, etcétera. Cuando estamos pensando, por ejemplo, en un almacén full automático donde no tenemos personas, ese almacén no requiere climatización, no requiere iluminación, por lo tanto, también no se debe perder de vista esos beneficios. ¿Ya? Por lo tanto, como podemos ver, digamos, a modo de resumen de este slide, los ahorros que podemos conseguir no son solo personas, hay mucho más. Y se recomienda, en general, antes de iniciar la evaluación de un proyecto de automatización, medirlos y poder tener claro esos beneficios al momento de generar la evaluación económica. ¿Sí? Y ahora, respecto a los temas de la capacidad de la automatización, como bien podrán imaginar, ¿cierto? Hay distintos tipos de tecnología. Velocidades, flujos mayores o menores, ¿cierto? Pero en general, para algún tipo de operación existen algunos valores, por decirlo de alguna manera, mínimos, en los cuales se empieza recién a justificar la operación. O sea, llevándolo un poco al absurdo, si estamos moviendo 5 cajas diarias, claramente no necesitamos automatizar nada, pero lógicamente la operación, digamos, siempre es más que eso, pero no siempre llega a una escala suficiente como para que se empiece a justificar una automatización. A modo meramente referencial, por ejemplo, todo lo que es clasificación de unidades, en general, si son menor a 1000 ítems por hora, cuesta justificarlo. Generalmente la justificación va por otros lados, no necesariamente por la variable de disminución de horas hombre. Va, a lo mejor, si es un ítem de alto valor, por ejemplo, va por el lado de las mermas, o etcétera. Pero en general, para productos normales y corrientes, ¿cierto? Se aconseja, digamos, no pensar en grandes automatizaciones si los flujos son por bajo 1000 ítems por hora. También el tema de los bultos por hora, el tema es un poquito menos exigente, estamos hablando del orden de los 500 bultos por hora y movimientos de pallet alrededor de los 100 pallets por hora. En términos de esos valores serían como los valores más básicos o menores, donde las típicas evaluaciones de automatismo tienen sentido, son de esos valores. Esto no significa que si hay operaciones de flujos menores que eso, mediante
otros beneficios se puedan igual automatizar. Pero en general, cuando pensamos en la evaluación más sencilla, que es reducción de horas hombre, generalmente a partir de esos valores recién se empiezan a justificar. Y por otro lado, cuando tenemos lo que es los límites superiores de la automatización, o sea, cuando ya tenemos que pensar en no colocar una unidad o un módulo, sino que colocar más de un módulo. Por ejemplo, en el caso de los clasificadores de unidades, cuando ya estamos hablando de sobre 12.000 ítems por hora, generalmente un clasificador ya no es suficiente y la evaluación tiene que ser de 2 o más clasificadores, y ahí hay que invertir cierto tiempo en determinar cuál es la configuración apropiada para que esos clasificadores trabajen, digamos, en paralelo, en serie, o digamos, el esquema más adecuado. Y así también para lo que es bultos y para lo que es movimientos de pallet. Si bien, por ejemplo, en el tema de lo que es pallet, por ejemplo, tenemos lo típico que son 40 por hora en un pasillo, generalmente, y no es que sea un error ahí, generalmente cuando uno piensa en un almacén automático, piensa a partir de un par de pasillos, ¿ya? No es que no es necesario, o sea, no es muy razonable pensar en automatizar solo un pasillo, salvo que hayan, como les decía, ciertas otras razones por las cuales se justifique en términos de, por ejemplo, tener un pasillo específico para ítems de alto valor, o ítems que no queremos que accedan directamente los operarios. Por ejemplo, ahí a lo mejor sí se justifica colocar un solo pasillo, pero en términos generales, cuando uno piensa en automatizar un almacén, no está pensando en solamente montar pasillos. Y en línea con lo mismo, cuando nosotros diseñamos una solución y analizamos, por tanto, su factibilidad, en general tenemos que definir cuántas máquinas, cuántos pasillos o cuántos, en el caso de los AGV, cuántos AGV vamos a colocar, cuántos shuttle, etcétera, etcétera. Siempre, como les indicaba, hay un proceso de dimensionamiento de la maquinaria. ¿En qué escala vamos a empezar nuestro proyecto o nuestra primera automatización o nuestra etapa de automatización, pensando en que ya tenemos algún grado de automatización incorporado en el centro de distribución? Entonces, dicho esto, cuando nosotros vemos el grado de automatización, tenemos que evaluarlo de tal manera de apuntar a un óptimo en cuanto a número de maquinarias y configuración de la maquinaria que nos permita tener costos promedios bajos. Básicamente costos, estoy hablando netamente de los costos logísticos. Entonces, como aparece ahí en el ejemplo del gráfico de la izquierda, podemos tener un escenario donde si, por ejemplo, implementamos una sola máquina y, digamos, y necesitamos, como en ese ejemplo, una producción de 15 unidades por minuto, por ejemplo, o 15 bultos por minuto, o a lo que queramos apuntar, ¿cierto? Para esa solución, una máquina, si bien cubre la necesidad, no es lo óptimo, ¿cierto? Y digamos, conviene, estamos en una escala donde estamos subdimensionando la solución, y el subdimensionar esa solución genera que el cuello de botella se mantenga y
lógicamente los rendimientos, no se alcance el rendimiento óptimo a nivel de centro de distribución. Por otro lado, si nosotros para esas mismas 15 unidades implementamos 4 máquinas, vamos a estar sobredimensionando esa solución. Y en ese caso, lo que vamos a tener es que vamos a pagar un costo de inversión muy alto, y ese costo de inversión, esa inversión en maquinaria, se va a reflejar en el costo promedio de producción del centro de distribución. Por lo tanto, al estar sobredimensionando, estamos también elevando los costos de producción. Entonces, ni una maquinaria ni 4 maquinarias son las adecuadas en este ejemplo. En este ejemplo, la cantidad de máquinas óptima son 2 máquinas, y en eso sí tenemos el valor óptimo, ¿ya? De el costo promedio más bajo, donde tenemos la inversión adecuada, que no nos carga financieramente a nuestra compañía, y también tenemos, digamos, no tenemos cuellos de botella que nos permiten producir a los ritmos adecuados. Por lo tanto, como podemos ver en el esquema de la derecha, en el fondo tenemos siempre a mayor nivel de automatización, tenemos menor mano de obra, pero no necesariamente esa menor cantidad de mano de obra se refleja en un costo promedio más bajo, porque no debemos olvidar que detrás de esa maquinaria hay una inversión, y esa inversión tiene un costo para la organización. Por lo tanto, es de suma importancia elegir el tamaño o la cantidad de maquinaria o de automatización adecuada para efectivamente tener los mejores costos o los más competitivos dentro de la industria. Ahora, no tenemos que olvidar que cuando automatizamos también hay otras cosas que cambian. Necesitamos personal especializado, tenemos un costo de inversión, ese costo de inversión tenemos que ver la organización en cuánto tiempo lo puede financiar, tenemos una dependencia tecnológica, tenemos también el factor de obsolescencia. Todos esos valores, todos esos conceptos, perdón, tenemos que verlos al momento de automatizar, tenemos que tenerlos presentes al momento de evaluar la incorporación de tecnología. Y en resumen, tenemos que identificar los procesos candidatos a automatizar. No todos, obviamente, lo van a hacer dentro del centro de distribución. Para eso hay que medir, es súper importante medir y tener los datos claros. Hay que valorizar los costos de cada uno de los procesos y sus potenciales pérdidas que hay por temas de ineficiencia. También hay que cotizar la solución, o hay que encargar un diseño que ajuste o que encuentre primero la maquinaria adecuada para el proceso, y segundo, ajuste el tamaño de esa maquinaria o el tamaño de ese automatismo para tanto las necesidades actuales y las necesidades futuras dentro del rango de vida, por decirlo de alguna manera, del proyecto, y cuantificar lógicamente los costos de inversión y de operación del nuevo diseño, donde no hay que olvidar en los factores que mencioné recién, de especialización, de dependencia tecnológica, respaldo de algunas maquinarias, etcétera, etcétera. Y con esta información podremos estimar nuestra nueva capacidad operativa y elaborar un caso de negocio que justifique correctamente la inversión. Y ahí es donde pasamos al sondeo, ¿cierto? Gracias, Ricardo. Bueno, vamos a hacer un pequeño sondeo donde nos gustaría que puedan participar, y estamos atentos de las preguntas.
Perfecto. Lo vamos a cerrar en este momento. Alejandro, ya puedes hacer uso de la pantalla para que continuemos. Gracias, Joana. Y gracias, Ricardo, por la profundidad de tu análisis operacional, que siempre es previo a cualquier análisis económico que podamos hacer. Ahí sí. Vamos a ver ahora cómo hacemos la evaluación financiera, pero antes vamos a pegar una pequeña y repasada conceptos básicos de finanzas, como por ejemplo el valor del dinero en el tiempo. Todos sabemos que 100 pesos, 100 soles o 100 reales de hoy no son lo mismo que ese dinero el día de mañana. El día de mañana ese valor va a ser mucho menor. Y por eso ocupamos, para poder saber cuál menor es, podemos definirlo a través del valor presente del dinero futuro. Por ejemplo, si guardamos debajo del colchón de la abuela 100 pesos durante un año, el poder adquisitivo de ese dinero hoy día van a ser 95.24 si consideramos un IPC de un 5%. Por tanto, el dinero se va a ir devaluando en el tiempo. Esto por muchas razones, por costo de oportunidad, por la inflación, la incertidumbre en los mercados, en fin. Y por otro lado, y volviendo al costo de oportunidad, nosotros esos 100 pesos, en vez de guardarlos en una cuenta corriente o en el colchón de la abuela, lo podríamos dejar en una cuenta de ahorro, un depósito a plazo, y si nos da una tasa de interés, al cabo de esos 12 meses podríamos tener 105 pesos. Ahora, el poder adquisitivo de esos 105 pesos, considerando un IPC de un 5%, sería el mismo de los 100 pesos de hoy, pero en cantidad es una cantidad mayor. Eso es una parte básica del valor del dinero del tiempo que usaremos al momento de utilizar las herramientas para evaluar el proyecto. Otro tema importante es la determinación de la rentabilidad exigida para el proyecto. Cuando nosotros traemos los dineros futuros a valor presente, ocupamos una tasa R, que es la que podemos ver acá, y esa tasa R tiene dos componentes principales. La tasa de descuento, que puede ser, si es con fondos propios, el costo de oportunidad, si es con deuda, el valor de la deuda, y si hay una mezcla entre fondos propios y deuda, utilizamos el WAP, que es el costo de capital promedio ponderado. Pero a ese valor, a esa tasa de descuento, le tenemos que agregar una prima por riesgo. Y esa prima por riesgo está asociada tanto al negocio nuestro como al proyecto, así como a las condiciones país o mundial. Por supuesto, se entiende que debido a los últimos acontecimientos de los virus, digamos, la prima por riesgo ha subido en muchas partes. Otro tema que hay que tener súper claro es que el estado de resultados no es lo mismo que el flujo de caja. El flujo de caja es el movimiento de entrada y salida de dinero, y el estado de resultados es una imagen que tenemos de los resultados de la empresa. Hay aspectos del flujo de caja que no están considerados en el estado de resultados. De la misma forma, el generar una factura no implica el cobro de la factura. Por tanto, no necesariamente hacemos caja con ella de forma inmediata. Cuando nosotros hacemos un análisis financiero para una inversión, lo que nos enfocamos es en el flujo de caja. O sea, ¿voy a tener dinero para poder financiar este proyecto o no lo voy a tener? Finalmente, dentro del contexto de los conceptos básicos, tenemos los riesgos. Los riesgos los podemos separar en dos partes, los riesgos financieros y los no financieros. Los no financieros nos enfocamos en los riesgos directos y propios del proyecto. Por su parte, los riesgos financieros, tenemos los riesgos sistemáticos, que son los que están fuera de nuestro control, como la inflación, situación económica, política, etc. Y los no sistemáticos, que son aquellos en los cuales sí tenemos injerencia, por ejemplo, en determinar la liquidez de nuestro negocio, el control de las huelgas o la diversificación de nuestro portafolio de inversiones. Ahora, para la evaluación financiera de un proyecto,
nosotros vamos a utilizar 4 herramientas fundamentales. El índice de rentabilidad y el valor presente neto, que se aplican con los flujos de caja descontados. O sea, son los flujos futuros del proyecto, pero los tengo a valor presente. O sea, cuánto valdría hoy, cuál es mi poder adquisitivo hoy de esos flujos futuros. Y además trabajaremos con la tasa interna de retorno y con el payback, para lo cual ocuparemos los flujos de contado, o sea, la proyección de los flujos de ahorros que vamos a tener. Utilizaremos un caso práctico donde evaluaremos un proyecto de una implementación de un PTL, un Pick to Light, segmentado en zonas de transporte y que va a tener un costo de $400.000. Este costo va a ser desagregado en costo de equipamiento, por 220.000, costo del software, el costo de la instalación, los servicios requeridos y más los costos de importación, internación, movimientos internos, qué sé yo, para cerrarlo en 400.000. Ahora, ¿de dónde van a venir estos flujos? Y tal como lo dijo muy bien Ricardo, con una profundidad bastante clara, estos flujos van a venir de ahorros en personal, ahorros de inventario, corrección de errores para poder evitar los errores de picking, despacho, logística, las pérdidas, pero también vienen desde el punto de vista financiero de reducción de los impuestos a pagar debido a que la depreciación nos genera una rebaja en la base imponible y los ahorros que nos generan los intereses por deuda. También vamos a tener ahorros cuando tenemos periodos de punta, Navidad, los cyber, porque ya no vamos a necesitar la misma cantidad de personal para atender esos periodos. Y en los riesgos que implica la operación normal. Pero ¿qué es lo que buscamos con este proyecto? Queremos incrementar la capacidad, la flexibilidad, la disponibilidad del espacio de nuestro centro de distribución, así como entregar a nuestros clientes un mejor servicio. Esta estimación de flujos de 5 años y es un cálculo de algunas variables. Cada empresa tiene que determinar sus propias variables y que pueden ser únicas en su segmento o en su negocio, pero que hay un resumen bastante común de lo que nosotros encontramos en las empresas que van a ahorrarse de flujo de caja al implementar este tipo de tecnología. Todos los valores, por supuesto, son anuales. Entonces, ¿qué hacemos con esos flujos de caja? En la parte superior tenemos el flujo de caja de cada uno de los años. Pero esos flujos de caja los tenemos que descontar para poder hacer los cálculos de índice de rentabilidad y valor presente neto a una tasa, a una rentabilidad exigida, que es el R en la fórmula que está a la izquierda. Y esa rentabilidad exigida la vamos a separarla en dos, que es la tasa de descuento, que es la mejor opción que yo tengo de invertir, y vamos a exigirle una prima por riesgo del 5%. El cálculo de los riesgos, bueno, da para un capítulo completo, pero hay fórmulas que nos permiten estimar numéricamente los riesgos a los cuales podemos enfrentarnos. Entonces, este flujo de caja que está en la parte superior del año 1, que son 114.000, al descontarlo a la tasa de interés 12%, nos da que el valor presente de ese flujo va a ser 101.786. Extrapolemos este año 1 con todos los otros años y el flujo que aparece en la parte inferior va a ser el flujo de caja descontado que utilizaremos para el cálculo. Entonces, ¿qué es el índice de rentabilidad? El índice de rentabilidad es algo muy sencillo. Es la sumatoria de todos los flujos de caja descontado dividido por la inversión. Y esto nos va a dar un número. En la medida que ese número sea mayor que 0, la inversión tiene sentido. Si el número es mayor que 1. Si el número es menor que 1, tenemos que analizarlo un poco más, pero la inversión en rigor no debería llevarse a cabo. Cuando calculamos el índice de rentabilidad
y al igual que el resto de las aplicaciones, vamos a definir dos horizontes de inversión. Un horizonte de inversión a 3 años, cuyo índice de rentabilidad me da 0,82, por tanto, en este contexto, la inversión de este PTL con transportadores no se debería llevar a efecto porque en el fondo no va a ser rentable. Y vamos a tener un índice de rentabilidad de 1,49 cuando el horizonte de inversión es a 5 años. Si consideramos que estas son dos empresas que están tratando de implementar proyectos similares, la empresa 1, cuyo horizonte de inversión definido por las estrategias propias de la empresa es a 3 años, no implementaría el proyecto, y la empresa 2, cuyo horizonte es a 5 años, sí lo podría implementar. El VPN es una herramienta que nos dice el monto de retorno que tendremos al cabo de este horizonte de inversión. Y la gracia que tiene el valor presente neto es que es muy sencillo de utilizar. De hecho, tú lo puedes fácilmente calcular con una fórmula en Excel. Considera el valor del tiempo en dinero, ya que estamos utilizando flujos de caja descontados. Y permite incorporación de otras variables como la inflación y el riesgo. El problema que presenta el cálculo del VPN es que es muy sensible a la rentabilidad exigida. Por tanto, si la rentabilidad exigida para el proyecto es muy alta, la probabilidad de rechazo del proyecto se incrementa exponencialmente. Por otra parte, tampoco nos dice el valor presente neto cuándo la inversión va a ser recuperada. O sea, me dice si tú vas a recuperar o no vas a recuperar la inversión, pero no me dice cuándo se va a producir esta recuperación. Acá en el caso práctico, tenemos que el valor presente neto de la inversión a 3 años nos arroja una pérdida de $70.000 y el valor presente neto a 5 años nos arroja una utilidad de $195.000. Por tanto, el proyecto va a tener sentido si se hace a 5 años, si se considera un horizonte de inversión a 5 años, no si se considera a 3 años. Ahora vamos con el TIR, que es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es la mayor, ¿cómo decirlo? Es la mayor rentabilidad que yo le puedo exigir a mi proyecto. O sea, es cuando yo hago el VPN o el VAN igual a 0. Esa es la mayor rentabilidad que yo le puedo exigir al proyecto en el horizonte de inversión considerado. La gracia del TIR es que a pesar de ocupar los flujos de caja directo, sí considera el valor del dinero en el tiempo, ya que nos da la rentabilidad máxima exigida para el proyecto. Es un cálculo simple también en Excel. Sin embargo, cuando tenemos flujos de cajas negativos, se produce un error en la fórmula del TIR. En ese caso, tenemos que ocupar la fórmula del TIR-M, la que considera financiación y reinversión para los casos negativos y positivos, cuando tenemos esta inflexión de flujos. Para nuestro ejemplo, la tasa interna de retorno, de acuerdo a la fórmula que estamos viendo ahí, nos arroja que a los 3 años vamos a tener un TIR de 2.1 y a los 5 años un TIR de 27.75. El TIR lo tenemos que comparar con la rentabilidad exigida. Cuando el TIR es menor que la rentabilidad exigida, el proyecto no tiene sentido. Cuando el TIR es mayor que la rentabilidad exigida, el proyecto sí tiene sentido. Ahora, ¿cómo verificamos que esto es correcto? Si vemos en el costado inferior derecho, vamos a ver que estamos reemplazando en el VPN la rentabilidad exigida por el índice del TIR. Y a 3 años nos da menos $9, lo cual, claro, es un error decimal. Y a los 5 años nos da menos 7, que es un error decimal. O sea, estamos llegando que al término del horizonte de inversión, el VPN es 0, en ambos casos. Por tanto, en este caso, solamente sería aprobado el proyecto a 5 años cuyo TIR es mayor que la tasa exigida. Ahora, la última herramienta que vamos a ver es el payback. El payback es
básicamente cuánto me demoro yo en recuperar la inversión, siempre comparado con el horizonte de inversión. Por tanto, si nuestro payback en este caso es de 2.11 y nuestro horizonte de inversión son 3 años, no habría ningún problema, el payback es menor. Del mismo modo, para un horizonte de 5 años también va a ser menor. Por tanto, siempre que el payback sea menor al horizonte de inversión estimado, el proyecto se aprueba. Ideas finales. Ninguno de los índices por sí solo es suficiente para tomar una decisión de inversión. Las decisiones de inversión siempre están acotadas a las políticas de cada empresa y a los horizontes de evaluación. Los recursos son finitos, por tanto, la elección de los proyectos tiene que ser aquellos que tienen un mayor VAN. Cuando hay varios proyectos con igual VAN, debemos escoger aquel que tenga el TIR más alto y el payback más bajo. Debemos tener cuidado porque hemos visto algunas empresas que han hecho inversiones con VAN negativo o en cero y horizontes de inversión mayores a 5 años. El problema con estos horizontes de inversión es que es extraordinariamente difícil poder saber qué va a ocurrir en 5 años. Y en 5 años las tecnologías ya van a haber cambiado mucho y nuestros costos de inversión para un proyecto de este tipo también van a haber disminuido. Entonces, en la primera columna acá tenemos los índices de un proyecto, índice de un buen proyecto, donde tenemos un índice de rentabilidad mayor a 1, va mayor que 0, la tasa interna de retorno menor a la tasa exigida por la empresa y un payback menor al horizonte de inversión. En este contexto, el proyecto de 3 años quedaría inmediatamente descartado por todos los índices, salvo por el payback, y el proyecto a 5 años sería completamente aceptado. Ahora que conocemos las herramientas de evaluación financiera y algunos tips de evaluación operacional, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder elevar un proyecto de optimización del centro de distribución? Lo que tenemos que hacer es construir un caso de negocio. Y este caso de negocio, revisarlo con las instancias pertinentes y si estos beneficios son reales, lo más probable es que sean aprobados. Yo desde ya agradezco a todos por su tiempo. Lamento mucho el atraso que tuvimos. Eran demasiados los temas que teníamos que tratar y los esperamos verlos pronto en un nuevo webinar de SD. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Ricardo, por el tiempo, por la explicación. Consideramos que ya por tiempo no vamos a